Algunos se conforman con un amor superficial, otros sufren con un amor tormentoso, pero tú, de la mano de Dios, podrás construir un amor de primera. ¡Bienvenidos! Muy buenos días familia, muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga, que Dios en su gracia y en su misericordia en esta mañana nos conceda a todos la oportunidad de vivir un nuevo día en Él, por Él y para Él. ¿Cómo amanece? Espero que muy bien, espero que estén bendecidos y si están vivos, eso quiere decir que ya están bendecidos porque mientras haya vida hay esperanza, no podemos olvidarnos de eso, mientras haya vida hay esperanza y cada día es una nueva oportunidad que Dios nos regala, que Dios nos entrega para gozar y disfrutar de su amor y de su misericordia. Así que comencemos este nuevo día con gratitud en nuestro corazón, comencemos este nuevo día con gratitud en nuestra vida. Saluditos por aquí, ya está conectada Nati Villalba, tan juiciosa con su cuaderno hermoso de admirar. Viviana Tovar dice, buenos días Doc, dejé de escucharla unos días, pero ya me hacía falta. Bueno, bienvenidos todos. Gloria Inés Barco, buenos días doctora. Lady Johanna Vargas, buenos días desde Bogotá. Lilian Castro, buenos días. Natalia Ramírez, buenos días desde Pereira, un fuerte abrazo, qué rico, cuéntenme desde dónde se conectan. María Eugenia Rodríguez, buenos días, la saludo desde Virginia, Estados Unidos. Liz Delgado, buenos días. Marilyn García, Aleja Santos, besitos. Liz Delgado desde San Gil. Claudia Suárez, buenos días. Wendy Catherine, Yolanda Roballo, Lady Dayan, buenos días. Mercy Arango, Flor Fernández, Julieta Alexandra, Joa Borges, hola mi Joa Bella, mi suegrita Marlene Sánchez ya conectada también. Un feliz y bendecido día para todos. Isabel Álvarez, buenos días Doc, feliz y bendecido despertar, les deseo un excelente día acompañados cada segundo de la compañía de Dios Padre. Amén, qué rico saludarlos a todos, les doy la más cordial bienvenida. Recuerden que este es un espacio para todos, es un espacio que busca y que pretende darnos herramientas que nos permitan crecer en la palabra de Dios de cara a nuestra vida en pareja. Así que bienvenidísimos, bienvenidos todos y qué bueno de verdad que podamos estar aquí, que en esta mañana tengamos la posibilidad de enlazarnos con este espacio y crecer en él. De eso se trata, de crecer juntos, de crecer en el amor y de poder ser testigos del amor, la misericordia y la gracia del Señor. Vamos a colocarnos pues en las manos de Dios, vamos a colocarnos en las manos del Espíritu Santo. Te invito igualmente para que no te quedes con esta bendición, para que la compartas con otras personas, para que le lleguemos a otras personas y seamos instrumentos en las manos de Dios, instrumentos de bendición para otros. Comparte esta transmisión, lleguémosle a muchas personas que necesitan recibir el amor, la gracia y la bondad de Dios. Bueno, vamos a disponernos entonces, le pedimos al Espíritu Santo que sea Él hablando a nuestro corazón, que sea Él permitiéndonos comprender su palabra. Hoy les cuento que va a estar fuerte la reflexión del día. De hecho, vamos a tener mucho trabajo y digo vamos porque yo soy la primera que en esta nueva mañana voy a necesitar macear, como digo yo, bastante porque el tema de hoy es un tema complejo. Es un tema que implica, requiere, es un tema que necesita profundidad. Esa profundidad que tanta falta nos hace a las personas, esa profundidad que tanta falta nos hace a los matrimonios y que nos lleva a vivir de formas a veces tan insensatas.
pero hoy vamos a pedirle a el Señor que nos ilumine. Entonces, Espíritu Santo, te pedimos que hoy conviertas la palabra del Señor en luz, guía y vida para nuestras vidas y nuestros corazones. Permítenos, Santo Espíritu de Dios, poder entender el mensaje que tienes para nosotros. Permítenos, Espíritu Santo, ser dóciles a la voz del Padre a través de su palabra. Pero sobre todo, Espíritu Santo, permítenos construir de la mano de Dios un amor de primera, un amor que vaya más allá de lo que este mundo ofrece, un amor que trascienda, un amor que se establezca en la clave de eternidad. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos y por conducirnos a la palabra del Señor. Bueno, mi familia, vamos entonces a la palabra. Hoy nuestra lectura se encuentra ubicada en el libro de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 14, a continuar con el capítulo 14, pero vamos a centrarnos desde el versículo 19 hasta el versículo 18. Dice la palabra del Señor. En esto llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que hicieron cambiar de parecer a la gente. Entonces apedrearon a Pablo y, creyendo que lo habían matado, lo arrastraron fuera del pueblo. Pero cuando los creyentes se juntaron alrededor de Pablo, él se levantó y entró otra vez en el pueblo. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar la buena noticia en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En estos lugares animaron a los creyentes y, recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Subraya eso. Les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. También nombraron ancianos en cada iglesia, y después de orar y ayunar les encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por la región de Pisidia, llegaron a la de Panfilia, anunciaron el mensaje en Perge y luego fueron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, la ciudad donde los habían encomendado al amor de Dios para el trabajo que ahora habían terminado. Cuando llegaron a Antioquía, reunieron a los de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo el Señor había abierto la puerta a los no judíos para que también ellos pudieran creer. Pablo y Bernabé se quedaron allí mucho tiempo con los creyentes. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué tremendo esto y qué mensaje tan fuerte el que nos quiere hoy el Señor hablar a nuestros corazones. Porque definitivamente tenemos delante nuestro un reto, y es comprender que el sufrimiento en el ser humano tiene una razón de ser. Es comprender que el sufrimiento en el ser humano no es simple casualidad. El sufrimiento en el ser humano nos tiene que llevar definitivamente a encontrar respuestas en Dios. Y en medio de una sociedad que hace lo que sea para no sufrir, esto pareciera extraño. En medio de una sociedad que hace lo que sea
para no encarar el sufrimiento. Hablar de sufrimiento es hablar de algo muy raro, es hablar de algo muy raro. Porque lo que queremos es no sufrir, eso es lo que queremos. Esa es nuestra pretensión, no sufrir. Nuestra pretensión es no sufrir. Pero ¿cuál es la mirada de Dios frente al sufrimiento? ¿Cuál es la mirada de Dios frente a las situaciones adversas? ¿Cuál es la mirada de Dios frente a las situaciones difíciles de nuestra vida? ¿Cuál es su mirada? ¿Y a qué nos tiene que llevar esa mirada? En esta mañana yo quiero invitarte a pensar cuáles son esos sufrimientos, esas situaciones de dolor, cuáles son esas situaciones que han llegado a tu relación, esas situaciones que tal vez han tocado la puerta y te dejan a veces sin sentido, sin entender la razón por la cual estás pasando esto. Muchos de ustedes nos escriben en las redes, aquí, en Un Amor de Primera, nos cuentan acerca de los dolores, de su historia, de su relación de pareja, de lo que pueden estar atravesando, de lo que pueden estar viviendo. Y en medio de todo esto emerge en mí siempre ¿qué puedo yo utilizar? No sé si la palabra sea preocupación. La inquietud, utilicemos esta expresión, la inquietud de qué tanto hemos entendido el papel del dolor en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Les decía cuando iniciamos que hoy vamos a tener que hacer un ejercicio, ustedes y yo, porque yo me incluyo en ello, de lectura importante, y esa va a ser la tarea del día. Porque la iglesia, dentro de los grandes tesoros con los que cuenta la iglesia, tenemos las cartas apostólicas. Las cartas apostólicas son mensajes que recibimos de parte de nuestros papas, donde se profundiza de forma hermosísima en verdades contundentes acerca de la fe. Y cuando tú logras sintonizarte con esos mensajes, algo se genera en ti de transformación, algo de renovación se da. ¿Y cómo les parece que existe una carta apostólica que va a ser la tarea del día de hoy para todos nosotros? Y es la carta Salvifici Doloris de Juan Pablo II. Yo les voy a compartir ahorita en el grupo el link que los lleva directamente a la carta. Es una carta densa, es una carta muy extensa. Yo personalmente aún no termino de leerla. Y les voy a adjuntar también un artículo muy interesante que encontré de Claudio Lavados Montes, donde hace un resumen bastante interesante de la carta. Les voy a leer la introducción a ese artículo. Dice: dolor, sufrimiento y muerte parecen extraños en un mundo hipertecnológico, científico y eficientista. En un contexto de sanidad de la existencia, de una búsqueda casi enfermiza de bienestar físico y psicológico, el sufrimiento permanece como una de las experiencias más dramáticas e inevitables que la persona encuentra en su vida. Es un dato humano. Donde hay dolor, está el hombre. Y donde está el hombre, hay dolor. El sufrimiento resulta un enigma difícil de interpretar, ya que no encuentra
un lugar en la lógica humana, escapándose de una comprensión plena, permaneciendo como un evento siempre nuevo, hay que mirar, aceptar y asumir una y otra vez. La carta apostólica Salvifici Doloris de Juan Pablo II nos entrega una reflexión y profundización seria y sistemática sobre el sufrimiento humano. Esto es tremendo y pues la carta es una cosa impresionante, impresionante. Como les digo, ahorita se las comparto en el grupo. Y la idea es que podamos hacer el ejercicio. María, estás escribiendo, no has cambiado al usuario de comunicaciones. Que podamos hacer el ejercicio de repensarnos y de trabajar en profundidad con esos dolores. Trabajar en profundidad con todo lo que tiene que ver con el dolor que yo puedo estar viviendo en este momento en mi relación. Y yo te lanzo hoy una pregunta a través de la transmisión. ¿Tú estás sufriendo porque quieres o estás sufriendo porque debes? Miren lo que nos dice hermosamente el libro de los Hechos en la primera lectura del día de hoy, en el versículo 27. Bueno, el contexto es que una vez más los apóstoles están sufriendo por causa de la predicación del Evangelio. Una vez más están sufriendo por causa de la predicación del Evangelio. Los apedrean. Dicen que a Pablo lo apedrean de tal manera que cae a tierra. Sin embargo, dice la gente, entonces apedrearon a Pablo y creyendo que lo habían matado, lo arrastraron fuera del pueblo. Esto es tremendo. O sea, lo apedrearon de una manera que creían que lo habían matado. Creían que lo habían matado. O sea, ¿cómo le habrán dado al pobre Pablo? O sea, no fue cualquier golpecito, no. O sea, creían que lo habían matado. Pero miren lo que dicen, pero cuando los creyentes se juntaron alrededor de Pablo, él se levantó y entró otra vez en el pueblo. Yo quiero que tomes nota de esto. Pablo estaba atravesando por un dolor físico importante y significativo. Lo acababan de apedrear, pero se levantó. El dolor tocó a la puerta, pero Pablo se levantó. ¿Y se levantó para qué? Para seguir predicando. ¿Se levantó para qué? Para seguir cumpliendo la misión que le había sido encomendada. Y miren lo que sigue diciendo. El versículo 22 es en el que nos vamos a centrar. Dice, en estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Y más adelante, en el versículo 26, hay una joya en la que quiero que nos detengamos también. Allí se embarcaron para Antioquía, la ciudad donde los habían encomendado al amor de Dios para el trabajo que ahora habían terminado. O sea, no solamente se levantaron, no solamente hicieron la obra, no solamente vivieron la experiencia, sino que regresaron a la ciudad donde los habían encomendado al amor de Dios. Para mí aquí hay un tesoro enorme porque en ningún momento vemos a Pablo quejándose. En ningún momento vemos a Pablo renegando.
En ningún momento vemos a Pablo diciendo ¿por qué me tiene que pasar esto? En ningún momento vemos a Pablo diciendo uno aquí predicando del evangelio y Dios en lugar de tener cuidado. En ningún momento. Sino que lo vemos dando gloria a Dios, predicando. Vemos que Pablo glorifica a Dios en medio de su sufrimiento y lo que es mejor, sigue haciendo la obra. Y regresan, miren qué perla tan linda, a la ciudad donde los habían encomendado al amor de Dios. Qué lindo esto. Yo quiero que hoy te preguntes, ¿qué haces tú cuando el sufrimiento llega a la puerta y toca la puerta? ¿Qué haces tú cuando el sufrimiento te sorprende? ¿Maldices? ¿Te quejas? ¿Reniegas? ¿O por el contrario, haces lo que hizo Pablo? ¿Bendices a Dios? ¿Glorificas a Dios? ¿Y sigues haciendo la obra que Dios te encomendó? ¿Y sabes por qué Pablo puede hacer esto? La clave está en el versículo 27. En el versículo 26. Allí se embarcaron para Antioquía, la ciudad donde los habían encomendado al amor de Dios para el trabajo que ahora habían terminado. ¿Cuál es la clave? La clave es que los apóstoles, en este caso Pablo, había comprendido que todo lo que le podía pasar a él, si le estaba pasando, es porque Dios tenía un propósito con ello. Porque ellos habían sido encomendados al amor de Dios. Y esto es lo que nos cuesta tanto a nosotros. Nos cuesta entender que estamos en las manos de Dios. Nos cuesta entender que lo que sea que llegue a nuestra vida, dolor, sufrimiento o muerte, todo está en las manos de Dios. Anoche tuvimos una experiencia muy bonita en la conferencia Vivir con miedo a morir o Morir sin miedo a vivir, que nos llevó a la reflexión, que nos llevó al repensarnos, que nos llevó al cuestionarnos tantas cosas de cara a la realidad que vivimos y enfrentamos. Y una de las cosas que más me impactó ayer en todo lo que estábamos trabajando era el darnos la oportunidad de reconocer a Dios en medio de todo. A veces tenemos miedo a morir porque no sabemos cómo va a ser la muerte, tenemos miedo a morir porque no sabemos de qué manera lo vamos a enfrentar, tenemos miedo a morir, y nos lo decía mucha gente ayer en las redes, porque no sabemos de qué forma vamos a vivir y a experimentar esta realidad. No lo sabemos. Y no sabemos qué va a pasar con nuestros seres queridos. No sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, los que los tenemos. O tenemos miedo de que nuestros familiares sufran y se duelan, como es apenas normal que suceda. Pero ayer veíamos algo y hoy quiero compartirlo igualmente con ustedes, mis enamorados de primera. ¿Ustedes creen que Dios no va a tener cuidado de nosotros? ¿Ustedes creen que ese Dios que es Padre, que es amor, no va a tener cuidado de nosotros? Por supuesto que va a tener cuidado. Sea lo que sea lo que pase, sea lo que venga, Dios está con nosotros. Él nos cuida, Él nos levanta, Él nos lleva a tener una visión más allá. ¿Y saben por medio de qué? Por medio del sufrimiento.
porque es que el sufrimiento lo que hace es purificarnos. Vamos a completar hoy la lectura con la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Es el mismo Pablo el que está hablando. Es el mismo Pablo que acaba de ser apedreado, es el mismo Pablo que acaba de ser casi dado por muerto, el que nos está hablando. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades? ¿O la persecución o el hambre? ¿O la falta de ropa o el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa de las creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios, de ese amor que Él nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la fe que nos sostiene. Es Romanos capítulo 8 del versículo 35 al 39. Romanos 8 del 35 al 39. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Y si en este momento estoy viviendo y atravesando por el sufrimiento, y si en este momento estoy viviendo la prueba, y si en este momento estoy enfrentando el dolor, tengo que aprender a leer a Dios en medio de ese dolor. Tengo que aprender a leerlo. Tengo que aprender a entender la razón por la cual este sufrimiento ha llegado a mi vida. Allí, en la carta Salvifici Doloris de San Juan Pablo II, hay una parte hermosa que explica cómo todos los animales tienen dolor. Todos. Sin embargo, el ser humano, por causa de su consciente, es el único que se pregunta acerca del por qué, que en últimas es una pregunta acerca del para qué del dolor. El ser humano es el único que se pregunta por el por qué, que en últimas es una pregunta del para qué del dolor. Y esto es hermoso. ¿Por qué? Porque es una pregunta que va dirigida a Dios. Es una pregunta que va dirigida al que nos creó. Es una pregunta que va dirigida al que nos llamó. Es una pregunta que va dirigida a aquel que tiene las respuestas. Y para ir concretando, porque se nos va haciendo como muy largo el asunto y tenemos que hacer la tarea. Esta es la tarea de hoy, es una tarea fuerte. Pero es que tenemos que dejar de quejarnos tanto como lo veíamos ayer antier y empezar a buscar soluciones. Nos quejamos por el dolor de nuestro matrimonio, nos quejamos por lo que estamos viviendo, nos quejamos porque el marido es como es, nos quejamos porque la esposa es como es, nos quejamos por lo uno, nos quejamos por lo otro, pero realmente no estamos yendo a los pies de la cruz para entender la razón de nuestro sufrimiento. Por eso vamos a hacer la tarea de leer la carta apostólica y, como les decía ahorita, en el grupo les voy a compartir un resumen que está bien condensado. Arranquemos por el resumen para que tengamos unas respuestas más cercanas y después todos nos vamos a comprometer, todos, porque yo no la he terminado de leer, todos nos vamos a comprometer a profundizar en la carta, porque qué tesoro tan grande y tan maravilloso nos entrega allí San Juan Pablo II. Entonces quiero concluirte con esto. Dentro de la carta se nos habla de que existen 3 interpretaciones que podemos hacer del sufrimiento. La primera tiene que ver con el dolor como consecuencia del pecado. Toma nota de esto.
el dolor como consecuencia del pecado. Hay dolores en tu vida y hay dolores en tu matrimonio que han llegado por consecuencia de las malas acciones y decisiones que tú has tomado. Son dolores que son consecuencia. Entonces, dolor, consecuencia. Este es un tipo de dolor. Es un dolor que es consecuencia de tu pecado. Es un dolor que es consecuencia de tus malas decisiones y de tus malas acciones. Y es uno de los dolores más protagónicos de nuestra relación. Por eso te lanzo la pregunta: ¿sufres porque quieres o sufres porque debes? Algunos sufren porque quieren, porque han tomado decisiones erróneas, porque han sembrado en el otro injusticia, irrespeto, desamor, y ahora están cosechando injusticia, irrespeto y desamor. Hay algunos que sufren, y esto que voy a decirles es fuerte, pero quiero que lo lean de la mejor manera, por sus malas elecciones de pareja. De hecho, algunos están sufriendo hoy porque escogieron desde el vacío, desde la ausencia, desde la carencia. Algunos están sufriendo porque escogieron desde el faltante. Algunos están sufriendo porque escogieron desde las heridas de su alma. Hicieron una elección de pareja nociva porque eligieron a quien les iba a seguir acrecentando su propia herida y su propio dolor. Algunos están sufriendo porque descuidaron su matrimonio, porque se dedicaron a otras cosas, a hacer dinero, a perder el tiempo en banalidades, en fin. Están sufriendo por causa de las propias decisiones y acciones. Este es el sufrimiento que nos muestra y que nos señala hoy la carta de San Juan Pablo II. Recuerden que es la carta Salvifici Dolori, Salvifici Doloris de San Juan Pablo II. Entonces, algunos están sufriendo consecuencia del pecado, un dolor consecuente. Pero hay otras dos categorías que nos regala San Juan Pablo II. Un dolor que nos está enseñando, un dolor pedagógico, un dolor como prueba. Entonces, el primero es el dolor consecuente, el segundo es el dolor pedagógico. Dolor pedagógico. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en los momentos más difíciles que vivimos es donde más crecemos. Yo les confieso aquí delante de todos, yo nunca, hacía muchísimo tiempo que no tenía un crecimiento espiritual tan grande como el que estoy teniendo en este momento, gracias a precisamente a este momento de dolor que estamos viviendo por causa de esta pandemia. Un amor de primera existe gracias al dolor. Miren lo tremendo de esto. Todas las mañanas nos estamos conectando aquí, en este espacio, y estamos nutriendo nuestra vida y nuestra alma en este espacio, gracias al dolor. Este es el sentido pedagógico del dolor. Si esta pandemia no hubiese llegado con todo lo que detonó en mí, yo no me hubiese dado a la tarea de acercarme mucho más a Dios, de disciplinarme todos los días, de madrugar, de levantarme más temprano que todos en mi casa para alimentar mi cuerpo a través del ejercicio físico y alimentar mi espíritu a través de la oración. Y gracias a eso, hoy existe un amor de primera y tú y yo estamos conectados a esta hora de la mañana que ya nos está cogiendo la noche.
porque el dolor tiene un sentido pedagógico y tal vez tú no te has dado cuenta, y la razón por la cual este dolor o este sufrimiento ha llegado a tu matrimonio es para que aprendas algo. Ya lo habíamos visto en otro de los capítulos. Es para que crezcas, es para que puedas avanzar. Este dolor te quiere formar, este dolor te quiere llevar más allá. Entonces, ¿sufres porque quieres? ¿Sufre el que quiere? Es el que se ha buscado sus dolores y hoy está viviendo la consecuencia de ese dolor. Pero también está el que sufre porque debe. ¿Porque debe qué? Porque debe aprender. ¿Porque debe qué? Porque debe fortalecerse. ¿Porque debe qué? Tercer sentido del sufrimiento, según San Juan Pablo II en Salvifici Doloris. El sufrimiento como encuentro con Jesús. Voy a leerles textual lo que dice el artículo que ahorita les compartiré en el grupo. ¿Cómo el sufrimiento puede llevar al encuentro con Jesús? ¿Cómo Jesús, si es Dios, puede entender el sufrimiento humano? Para acercarse a dar una respuesta a estos interrogantes es fundamental el reconocimiento en la fe de que Jesús es Dios hecho hombre y que el hombre tiene una realidad que se descubre desde la fe. El Dios cristiano es aquel que en su Hijo y en particular en su pasión y muerte en cruz ha tenido en primera persona la experiencia del dolor del sufrimiento, llegando hasta el fondo de la situación humana con toda la carga de mal, de pena y de muerte. El Dios de Jesús no es aquel que permanece inmutable y lejano en lo alto del cielo y al cual las preguntas de los hombres no le interesan, sino que el Dios crucificado muestra concreta y realmente hasta qué punto solidariza con el hombre en todos los aspectos. El dolor y sufrimiento no son extraños ni indiferentes a Dios. No se coloca al otro lado del dolor y del sufrimiento como un espectador más, sino que se coloca en el lugar y en el mismo lugar del que sufre y reprocha a Dios diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡Wow! Jesús vivió en carne propia el dolor humano. Jesús tenía miedo de su muerte. Ayer se me olvidó en medio de todo decirles esto en la conferencia, pero miren que Jesús tenía miedo a la forma en la que iba a morir. Por eso en Getsemaní le dice al Señor: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que era tal su dolor que incluso gotas de sangre empezaron a caer de su frente. Esto se llama hematoidrosis. Jesús experimentó un nivel de dolor tal que sus vasos capilares se dilataron y se revientan de tal manera que empieza a brotar sangre en lugar de agua. Si hay alguien que entiende lo que tú estás viviendo hoy, si hay alguien que entiende lo que tú estás atravesando hoy, ese alguien es Jesús. Y este sufrimiento que estás viviendo te quiere llevar a Él. Este sufrimiento te quiere llevar al encuentro con Jesús, porque ¿quién más que Él para entender tu dolor? A veces te sientes que estás solo, a veces sientes que nadie te escucha, a veces sientes que todo el mundo se ha ido, a veces sientes que todo el mundo te ha dejado. Pero este dolor lo único que está haciendo es llevándote a entender que cuando todos se van, que cuando todos te dejan, hay alguien que nunca se va a ir de tu lado, hay alguien que nunca te va a dejar. Y ese alguien es Jesús, y que entiende tu dolor. ¿Sufres porque quieres o sufres porque debes? Hoy este sufrimiento, que es deber, este sufrimiento por el que necesitas pasar, te quiere llevar a Jesús. Te quiere llevar a encontrarlo a Él y a entregarle a Él tu dolor. Yo sé que no es fácil tener una relación de pareja con problemas, lo sé porque yo lo he vivido. Yo sé que no es fácil. Pero entreguémosle ese dolor a Jesús y pidámosle a Jesús que nos ayude. Vamos a orar, que nos cogió la noche. Presenta delante de Dios tus peticiones, escríbelas en esta mañana. Presenta tu dolor delante del Señor, presenta
tu sufrimiento delante del Señor y pídele a Él que en su gracia y amor te ayude, te levante y te permita encontrarlo. Vamos a orar juntos, vamos a pedirle al Señor que hoy nos conceda en su gracia y en su amor la posibilidad de crecer. Amado Dios, amado Padre, hoy venimos ante ti con nuestro dolor. Hoy venimos ante ti, Señor, con las dudas de nuestro corazón, con los dolores de nuestra alma. Hoy venimos ante ti, Señor, para reconocer que sin ti no podemos, que sin ti no somos capaces, pero que contigo todo cobra sentido. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, a encontrarte en medio de la prueba, a encontrarte en medio del dolor, a encontrarte en medio de la dificultad. Ayúdanos, Señor, a comprender que de tu mano y por tu gracia todo es posible. Hoy yo te presento mi dolor, lo presento ante ti. Te presento este dolor que es producto de mis decisiones erróneas. Te presento este dolor que es producto de mis malas elecciones. Te presento este dolor que es producto de mis errores. Y lo asumo, Señor, porque sé que este dolor me quiere formar y me quiere mostrar un camino más excelente. Lo presento delante de ti. Pero también te presento este dolor que pareciera no tener sentido. Te presento este dolor que pareciera no tener explicación, que no entiendo, pero que me lleva a recordar que puedo confiar en ti y descansar en tus brazos de amor y misericordia. Gracias, Señor, porque sé que tú me abrazas en medio de mi dolor. Gracias porque sé que en medio de mi dolor tú me levantas y me dices que no estoy sola, que tú estás conmigo. Gracias porque mi dolor me acerca a ti y me permite conocerte y me permite amarte. Hoy, Señor, me entrego por entero a ti. Te entrego mi matrimonio, te entrego mi familia y abrazo este dolor que me acerca a ti. Y abrazo este dolor que me permite depender de ti. Y abrazo este dolor que me lleva a confiar en ti. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y en este momento, Señor, yo te pido que abraces a todos los que están conectados a esta hora de la mañana y les permitas sentir tu presencia real y viva con ellos. Que enjugues las lágrimas de sus ojos, que levantes sus manos caídas, que les devuelvas la fuerza perdida, comprendiendo que al final de todo regresaremos a ti, porque fuiste tú el que nos encomendó, el que nos envió. Gracias, Señor, por llenar nuestra vida de fuerza, de fortaleza para seguir adelante. En el nombre de Jesús y por la intercesión de nuestra Mamita Santa. Amén. Ánimo, familia, ánimo. Dios no se equivoca. Y así como los apóstoles regresaron al lugar donde habían sido encomendados al amor de Dios, para el trabajo que ahora habían terminado,
tú y yo vamos a regresar también al lugar donde fuimos encomendados al amor de Dios. Nuestro matrimonio es el lugar donde fuimos encomendados al amor de Dios. Nuestra familia es el lugar donde fuimos encomendados al amor de Dios. Y eso es lo que debe convertirse en nuestro sustento y en nuestro sostén. Les envío un abrazo gigantesco. Ya en minutitos les comparto el resumen y les comparto el artículo, resumen de la carta. Y esta es entonces la acción del día de hoy. Es una acción que nos va a permitir entender a profundidad lo que estamos viviendo en nuestros matrimonios. Y es una acción que seguramente nos tomará más del día de hoy. Comencemos a hacerla. Y quiero invitarles para que en el grupo vayan compartiendo lo más significativo de lo que vayan encontrando en la carta. ¡Qué rico! Tómenle pantallazos, reescriban, se me va la palabra, transcriban y compartan. Vamos compartiendo todos lo que vamos leyendo de la carta, que nos impacte y que nos toque lo profundo de nuestro corazón. La tarea entonces de hoy en Un amor de primera es leer la carta Salvifici Doloris de San Juan Pablo II, el sentido cristiano del sufrimiento humano, y dejar que esta carta hable a nuestro corazón y, lo que es más importante, pues ponerla en práctica. Ya se las voy a compartir en el grupo. Deseo que tengan un hermoso día, que el Señor de su mano los lleve, los levante y les permita crecer en Él, y que por su gracia podamos construir un amor de primera. Feliz día para todos. Un amor de primera, creciendo en pareja a la luz de la palabra.